Shalom, una vez más y con la ayuda del cielo, nos encontramos estudiando de la Torá, de la fiesta de Pesaj. Ya hemos tenido la oportunidad de tener una primera lección. Ahora vamos a tomar una segunda clase con este mismo tema. Vamos a hablar ahora acerca del Hametz. En la primera oportunidad tuvimos a bien participar sobre la fiesta de Korban Pesaj o sobre el significado de Korban Pesaj, y ahora vamos a ver sobre el tema de Hametz en la fiesta de Pesaj. Para esto ya debemos haber conocido y leer el libro de Shemot, capítulo 12, versículo 15 al 20. El texto de la Torah dice: durante un periodo de 7 días comerán matzot, pero en el día previo eliminarán la levadura de sus casas, pues cualquiera que comiere un alimento leudado, desde el primer día hasta el 7º día, esa alma será cortada de Israel. El primer día será convocación de santidad, y el 7º día será convocación de santidad para ustedes. Ninguna labor será realizada en ellos, salvo lo que será comido por cualquier alma. Solo eso será hecho para ustedes. Guardarán matzot, porque en ese mismo día habré sacado a sus legiones de la tierra de Mitzrayim. Guardarán ese día para sus generaciones como estatuto perpetuo. En el primer mes, en el 14º día del mes por la noche comerán matzot, y hasta el día 21º día del mes por la noche. Durante 7 días no habrá de verse hametz en sus casas, pues cualquiera que ingiera sustancias leudantes, esa alma será cortada de la asamblea de Israel. Ya sea extranjero o nativo de la tierra, ninguna sustancia leudante comerán en todas sus moradas, comerán matzot. La primera mitzvah durante la celebración de Pesaj es comer matzot por 7 días. Esta palabra se encuentra escrita en la Torá de la siguiente manera, con una letra mem, una tzade, una bab y finalmente una tab. Pero esta palabra también se puede leer de la siguiente manera, mitzvot. No solo se puede leer matzot, sino también se puede leer mitzvot, en este mismo orden. Mandamientos. Por lo tanto, hay una conexión entre ambas palabras, entre matzot, panes sin levadura, y mitzvot, los mandamientos. Pudiéramos decir como si el cuerpo, al comer matzot, el alma se alimentaría de mitzvot. La contraparte de esta palabra, matzah, que es una mem y una sade, singular de matzot, es hametz, leudado. Escrita de la siguiente forma, het, mem y tzade. La letra extraña a la raíz de estas palabras que hemos estado analizando es la letra het. El nombre de esa letra es una de las formas para decir pecado. Het. Entonces se aprende, de acuerdo a la nomenclatura de la palabra hametz, dado que la het se encuentra al principio de la palabra, entonces se puede decir que el pecado se antepone a los mandamientos, y eso es la levadura. Y de acuerdo a las órdenes de Akadosh Baruj Hu con respecto del hametz, este deberá ser eliminado de las casas del pueblo de Israel durante los 7 días de la fiesta de Pesaj. De acuerdo a lo escrito anteriormente acerca de la relación entre matzot y mitzvot, Pesaj es el tiempo en que se adquiere la fortaleza de arriba para obedecer los mandamientos y para dejar atrás el pecado del pueblo. Así fue en los tiempos de la esclavitud en Mitzrayim, y también es posible en estos tiempos. De acuerdo al rito de Pesaj,
antes de comer matzot se debe eliminar hametz. Entiéndase, antes de obedecer los mandamientos hay que eliminar el pecado. Hay ciertos mitzvot que se deben obedecer en cuanto a Pesaj respecto del hametz. Número 1. El precepto de eliminar hametz en nuestras posesiones. Número 2. La prohibición de que se halle hametz en nuestras posesiones durante Pesaj. Número 3. La prohibición de comer cualquier producto que contenga hametz durante la semana de Pesaj. Número 4. La prohibición de comer hametz durante Pesaj. Y número 5. De que sea vista hametz en nuestras posesiones durante Pesaj. Para poder guardar estas 5 mitzvot relativas a hametz, la Mishnah en Masejet Pesachim menciona, desde el capítulo 1, Mishnah número 1. En la noche del 14 se rebusca toda sustancia con hametz a la luz de una vela. En lugares donde no se introducen sustancias con hametz, no es necesario buscar. ¿Por qué dijeron 2 filas en la bodega? En el lugar que se suele introducir sustancias con hametz, Bet Shammai dice 2 filas sobre la superficie de toda la bodega, y Bet Hillel dice las 2 filas externas que son las superiores. Esta es la Mishnah. Y el Talmud Babli Pesachim menciona, explicando: y en la noche del 14 se rebusca toda sustancia con hametz a la luz de una vela. Por lo tanto, el 14 de Nisan en la noche se tiene que dar cumplimiento a esta obligación y no se debe ocupar de nada más sino solo de buscar el hametz, el cual deberá quemarse en la mañana siguiente a las 6 horas, es decir, al mediodía. Como la mitzvah declara, deberá eliminarse de toda propiedad, incluso aquella propiedad que está por darse en renta, y en la que también se tiene obligación si la entrega de llaves se hace para después del 14 en la noche, mientras que el inquilino deberá confiar que la búsqueda se ha realizado de forma correcta. En este caso se debe confiar porque solo es una mitzvah de Jajamín, ya que la Torah pide eliminarla para el día 15 de Nisan. Esta es la diferencia. La Gemara añade que hasta la hora 4 de la mañana del 14 de Nisan se puede comer hametz, que en la hora 5 se debe dejar de comer, y en la 6ª hora es el momento correcto para quemar el hametz, ya que para entonces está prohibido poseer el hametz de acuerdo con la Torah, tal como se declara: no se verá en tu posesión hametz al momento de Korban Pesach. Dado que este Korban es sacrificado entre las 2 tarde, aproximadamente 9 horas después de que ha salido el sol, 3 de la tarde, de acuerdo a esta mitzvah, se deduce que desde el día 14 se debe eliminar. Como está escrito, está prohibido ver hametz en tu propiedad, y al momento de rentar o prestar dicha propiedad, la responsabilidad recae en quien ocupa la vivienda o parte de la vivienda. En caso de salir de la propiedad un mes antes y que en un momento dado tampoco llegará a ocuparla durante la semana de Pesaj, no se hace necesario eliminar el hametz. Pero si una de estas 2 condiciones no se cumple, se deberá eliminar el hametz. Esta ley rige desde un mes antes y se deduce de las enseñanzas de Moshe, quien enseñó de Pesaj desde un mes antes. Por eso también, desde entonces, se debe enseñar de la fiesta de Pesaj un mes antes de la festividad. Una vez que se ha realizado la búsqueda del hametz, se anulará a aquel que no fue encontrado, dado que es difícil hallarlo. La búsqueda se hará a la luz de una vela, tal como Akadosh Baruj Hu busca en el hombre con una vela, porque esta
Provee características como que no deslumbra para buscar y además puede ser introducida en lugares pequeños. La Mishnah declara: en lugares donde no se introducen sustancias con hametz, no se hace necesario buscar. Es decir, solo se buscará hametz en el lugar que se frecuenta introducir alimentos. La Mishnah concluye: ¿por qué dijeron 2 filas en la bodega en el lugar que se suelen introducir sustancias con hametz? Y Bet Shammai dice 2 filas sobre la superficie de toda la bodega, y Bet Hillel dice 2 filas externas que son las más superiores. Porque se ha de buscar en lugares recónditos de hasta el largo de un brazo, excepto en lugares donde se corre el peligro que al introducir el brazo pueda ser picado por un alacrán, por ejemplo, o que una persona puede quedar atorado. Así que si el lugar es más profundo que el largo del brazo, solo uno se concretará a limpiar hasta donde el brazo alcance. Aquí concluye la Mishnah 1. Y con ello también esta clase. Pero no olviden que el hametz es la levadura del pecado que contamina el alma. De ella es que se debe preocupar exterminar. Hasta pronto. Pesach Kasher Besameach.